Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos del periodo de 1830 a 1858 de la República de Venezuela. Pero antes, hagamos un viaje en el tiempo. Nos ubicamos en 1830, en donde previamente acababa de consolidarse la República de Venezuela, gracias a que por diversos factores se disolviera la Gran Colombia, entre ellos el movimiento separatista La Cociata, que fue promovido por el general José Antonio Páez, quien era amigo y compañero del libertador Simón Bolívar, pero quien ya no estaba dispuesto a obedecer las instrucciones del Senado de Bogotá y quien además era presionado por la Municipalidad de Valencia para que éste tomara las riendas de Venezuela, ya que los venezolanos y sus líderes no se encontraban de acuerdo con la estructura de poder establecida en la Gran Colombia. Páez coincide con Francisco de Paula Santander y deciden dar el golpe a Bolívar para separar a Venezuela de la Gran Colombia. La Cociata logró transformar para siempre el destino político del país y gracias a esto Páez es el primer presidente de la República. Esta separación trajo con sí pros y contras, ya que fue una etapa de crecimiento y surgimiento, pero también una etapa en la que hubo ciertas consecuencias, como por ejemplo los problemas limítrofes y la deuda externa. La economía se dedicó principalmente a las actividades agrícolas y ganaderas. En la política se mantuvo el caudillismo y se divide en tres subperiodos: la hegemonía de Páez, la hegemonía de José Tadeo Monagas y de José Gregorio Monagas y la Guerra Federal. Por otra parte, el Congreso de Valencia estableció el sistema republicano centrofederalista y, después de la disolución, una de las tareas era crear la conocida Constitución Nacional, que fue calificada como censitaria, ya que solo permitía que un sector determinado de la población que cumpliera con ciertos requisitos pudiera ser elector. Establecidos en el artículo 27 de la misma, los requisitos eran ser sufragante parroquial no suspenso, haber cumplido 21 años y saber leer y escribir, ser vecino residente en cualquiera de las parroquias del cantón, ser propietario de una propiedad raíz cuya renta anual sea 200 pesos o tener una profesión, oficio o industria útil que produzca 300 pesos anuales, o gozar de un sueldo anual de 400 pesos. Es decir, que para poder ser ciudadano y ejercer el derecho al voto dependía de la renta y propiedades que poseía la persona. En este periodo de la historia, además del gobierno de Páez, contó con los gobiernos de Andrés Navarrete, José María Vargas, Carlos Soulet, José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas, quienes se dividían en dos partidos, liberales y conservadores, pero no fue hasta 1840 que se funda el Partido Liberal, después de que Antonio Leocadio Guzmán fundara el periódico El Venezolano. En él pertenecía el Monagato, ya que los Monagas pertenecían a este partido. El resto se consideraban de oligarquía conservadora. Es importante resaltar que los ideales de estos partidos son confusos, ya que los conservadores poseían ideales liberalistas, entre ellos la libertad de contratos y conservar la estructura establecida. Y los liberales se autodenominaron así porque era la doctrina de moda de la época, pero sus ideales se acercaban más a lo conservador, como por ejemplo defender las clases medias y bajas de la sociedad, compuestas principalmente por campesinos, artesanos y esclavos. Y se podría decir que lo más cercano de la doctrina liberal fue la abolición de la esclavitud y promover la libertad de prensa. Por otra parte, este periodo de la historia de Venezuela se considera un periodo insurreccional, ya que en él se presentaron múltiples alzamientos. Entre ellos está la Revolución de las Reformas en 1836, alzamiento que se realizó para derrocar el gobierno del presidente José María Vargas. También está el asalto al Congreso en 1848. Fue un movimiento realizado por las milicias y que afecta el régimen de José Tadeo Monagas. Por último está la Revolución de Marzo en 1858, un movimiento armado en donde conservadores y liberales, liderados por Julián Castro, se unen para desconocer y exigir la renuncia del presidente José Tadeo Monagas, quien en 1857 impulsó una reforma constitucional para prolongar su periodo presidencial. Gracias a este movimiento, Monagas renuncia y Julián Castro toma el poder. Mientras Castro se encontraba en el poder, los liberales en el exilio planificaban la reconquista del poder de Venezuela. Y el 20 de febrero de 1859 se da el grito de la Federación, lo que da paso al comienzo de la Guerra Federal y la apertura de un nuevo periodo en la historia de Venezuela. Gracias por su atención, les habla Marian Sanoja.